Bienvenido o bienvenido a esta inmersión. Hoy exploramos las ideas de dos pensadores clave del siglo XX, Roman Ingarden y Northrop Frye. Intentaron descifrar cómo entendemos el mundo, el arte, pero desde ángulos muy distintos. Tenemos aquí unos apuntes sobre sus teorías principales y, bueno, la idea es desgranar un poco cómo veían la realidad, la interpretación, sobre todo con obras literarias. Exacto. Vamos a ver cómo Ingarden defendía que, las cosas existen por sí mismas, más allá de nuestra conciencia. Y luego Frye, que intentó crear casi una ciencia para entender la literatura. Dos visiones, la verdad es que fascinantes. Pues empecemos, si te parece, por Roman Ingarden. Nació en 1893. Se formó con Husserl, el padre de la fenomenología, pero, y esto es interesante, acabó distanciándose de él. Sí, el punto clave fue el idealismo de Husserl. Ingarden no estaba de acuerdo con que el mundo fuera, solo una construcción de la mente. Él quería salvar la realidad del mundo exterior. Sus obras más conocidas, la obra de arte literaria y la controversia sobre la existencia del mundo. Ahí lo deja claro. Entonces propuso una alternativa. Pues sí, lo que llamó realismo fenomenológico. Sostenía que, la conciencia capta los objetos, se dirige hacia ellos, la intencionalidad, pero no los crea. La intencionalidad es receptiva, no es que invente el mundo. Para Ingarden, los objetos tienen su propia existencia, ¿sabes? Autonomía ontológica. Y distinguía modos de ser. El real, las cosas físicas, el ideal, como los números, conceptos, y luego uno muy interesante, el puramente intencional. Puramente intencional. Ahí es donde entra el arte, ¿verdad? Una novela, un cuadro. Justo. Las obras de arte son para él objetos intencionales. Dependen de una conciencia que las crea y las percibe, claro. Pero, y esto es lo importante, tienen una estructura propia, una estructura objetiva. Y la describió como organizada en capas, en estratos. Estratos. ¿Cómo serían esas capas en un libro, por ejemplo? Pues mira, Ingarden detalló varias. Primero, la base física, ¿no? El sonido de las palabras si lees en voz alta o las letras en el papel. Luego, las unidades de significado, las palabras, las frases, lo que quieren decir. Después, algo que llamó aspectos esquematizados, las imágenes mentales que nos hacemos al leer, que siempre son incompletas, como bocetos. Y finalmente, el mundo representado, los personajes, la trama, los lugares de esa ficción. Entiendo. Es como si la obra tuviera su propio esqueleto, su armazón. Y nosotros, al leerla, le ponemos la carne, por así decirlo. La concretizamos, como él decía. Eso es, esa es la palabra, concretización. Pero si esa concretización depende de cada lector, ¿no volvemos un poco a la subjetividad que él quería evitar? ¿No interpreta cada uno a su manera? Buena pregunta. Ingarden diría que no del todo. Porque precisamente esa estructura de la obra, esos estratos, funcionan como una guía, ponen límites a la interpretación. O sea, no puedes imaginarte cualquier cosa, el texto te marca unas líneas generales. Y esa idea, la verdad, influyó muchísimo después en la estética de la recepción, en cómo se piensa la interacción entre el lector y el texto. Vale, clarísimo. Ingarden se enfoca en la estructura interna del objeto artístico. Muy interesante. ¿Y si damos el salto a Northrop Frye? Él nació un poco después, 1912. Su gran obra, Anatomía de la crítica. El título ya impone. Sí, era muy ambicioso. Frye quería, darle a la crítica literaria un fundamento más sólido, más sistemático, casi como una ciencia. Quería alejarla de ser solo una colección de opiniones subjetivas. ¿Y cómo pretendía hacer eso? ¿Cuál era su método? Su gran idea fue que la literatura en sí misma es un universo autónomo, coherente, y que dentro de ese universo hay patrones que se repiten constantemente. A esos patrones los llamó arquetipos. Su enfoque era buscar esas estructuras universales, mitos, géneros, símbolos, a lo largo de toda la historia literaria, de forma comparativa. Arquetipos. Espera, ¿eso no suena un poco a Carl Jung? Buena conexión. Pero Freud siempre insistió en diferenciarse. Para él, los arquetipos no eran símbolos universales salidos del inconsciente colectivo, como en Jung. Eran más bien patrones narrativos y simbólicos que se encuentran dentro de la propia literatura, que se heredan de obra en obra, constructos culturales, digamos. Vale, entiendo. Herramientas de la propia literatura para entenderse a sí misma.
¿Nos vio ejemplos concretos? Claro, propuso una tipología de modos narrativos, mítico, romántico, realista, identificó arquetipos clave como el viaje del héroe, figuras como el mentor o el antagonista. Y también analizó cómo funcionan los símbolos en distintos niveles, según el género, comedia, romance, tragedia, ironía, conectándolos a menudo con ciclos naturales. Suena a un intento enorme de poner orden en el inmenso caos de la literatura mundial. Una clasificación total. Sí, un esfuerzo titánico. Pero claro, un sistema tan incompleto ¿no corre el riesgo de ser demasiado rígido? ¿De forzar las obras para que encajen? Esa es, de hecho, una de las críticas más habituales que se le hacen, que su sistema puede ser algo cerrado, normativo y también que está muy centrado en la tradición occidental. A veces es difícil decir, esta obra pertenece solo a este modo. No, la realidad es más mezclada. Pero aún así, su insistencia en buscar marcos teóricos, en ver la literatura como un campo con su propia lógica, sigue siendo muy influyente. Hoy se usa en humanidades digitales, análisis de cultura popular. Bien, entonces, si intentamos resumir, tenemos a Ingarden que se fija en la ontología, en el ser de la obra de arte, su existencia y estructura propias. Exacto, en cómo existe la obra independientemente de nosotros, aunque necesite nuestra percepción. Y a Fry, que se centra más en la epistemología literaria, en cómo podemos conocer y organizar todo el universo de la literatura a través de sus patrones internos. Eso es. Los dos, desde la filosofía y la crítica, reaccionaron contra el subjetivismo puro. Buscaron estructuras, sistemas. Uno en la percepción de la realidad y el arte individual y el otro en el gran corpus de la literatura. Buscaban un terreno más firme. En definitiva, Ingarden nos ofrece una manera de mirar la obra como un objeto con capas que guían nuestra experiencia. Y Fry nos da como un mapa de caminos recurrentes, de arquetipos, para navegar por el territorio de las historias. Pues sí. Y fíjate, esto nos deja una pregunta interesante para seguir dándole vueltas. Si pensamos en formas culturales de hoy, no sé, un videojuego complejo, una serie transmedia, son a la vez un objeto que percibimos con capas, imagen, sonido, interacción, como diría Ingarden, y también son una narrativa, con sus personajes, tramas, quizás arquetipos, como analizaría Fry. ¿Cómo dialogan ahí esas dos visiones? La estructura del objeto y la estructura de la narrativa. ¿Se complementan? ¿Chocan? ¿Cómo las usamos juntas para entender estas formas nuevas? Bueno, ahí queda la reflexión.